¿Se puede presentar, por favor? Mucho gusto, Eduardo Verástegui, por ahora aspirante a candidato independiente. Ahora les cuento cómo se manejan las cosas por allá, pero antes que nada, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar con ustedes. Buenos días a toda mi Argentina querida. Eduardo, tiene voz. No saca el trabajo este hombre, te digo. Bueno, agárrense ustedes. Actor, ¿qué es de su vida? Bueno, yo empecé primero en la música. Bueno, tenía 18 años, cantaba en un grupo que se llamaba Cairo, música pop, éramos 3 cantantes. Se quería hacer el Luis Miguel. Bueno, él es el sol de México. El sol de México. Es imposible competir con ese talento, con esa voz, pero éramos 3 chavos de 18 años, cantantes, música pop. Durante 3 años canté en ese grupo. Después le puse pausa a la música y comencé a actuar. Hice 5 telenovelas en México durante 3 años. Después le puse pausa a la actuación y me mudé a Miami a retomar la música. Grabé un disco como solista en Miami y un día venía volando de Miami a Los Ángeles para promocionar mi música, y en el avión, en ese viaje, conocí a un director de casting que, para no hacerles el cuento tan largo, me invita a hacer una audición con Sofía Vergara para una película llamada Chasing Papi. Yo le dije que no hablaba inglés muy bien, sabía contar del 1 al 10, y gallina chicken, my car is red, where is the bathroom, y así nada más, ¿no? De ahí no salía. Y él me dijo, no te preocupes porque el 90% de la película vas a estar dormido. Bueno, pues hice la audición. Gran actuación, ¿no? Imagínate. Claro. Y me dieron el personaje. Entonces me mudo a Los Ángeles, California, y justo cuando estaba haciendo esa película, contraté a una maestra de inglés que cambió mi vida. No solamente me enseñó inglés, sino que a través del método socrático, haciéndome preguntas inteligentes, profundas, pero muy sencillas al mismo tiempo, como por ejemplo, a ver, Eduardo, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué quieres alcanzar en tu vida? ¿Por qué quieres ser actor? ¿Cómo escoges tus proyectos? ¿Eres parte del problema o de la solución? Yo le decía, ¿a qué te refieres? Bueno, Eduardo, somos muchos los americanos que de pronto podemos llegar a ver a los hispanos, que son, se especula, más de 60 millones de hispanos, en su mayoría mexicanos, viviendo en Estados Unidos, y a veces pensamos que ustedes pueden llegar a ser una amenaza a la democracia de este país porque creemos que ustedes son lo que vemos en el cine y en la televisión, el estereotipo negativo de los latinos, donde siempre los ponen como lo peor de lo peor, y muy pocas veces vemos al hispano teniendo la oportunidad de ser un héroe, pero no de ciencia ficción, sino un héroe real, el héroe de todos los días, el que se muda a Estados Unidos no a robarse nada, sino a trabajar muy duro para sacar a su familia adelante, el hombre honesto, con valor, fiel a su esposa, leal a sus amigos, en fin, eres parte del problema o de la solución. Y casi con las lágrimas en los ojos, cuando volteo hacia atrás a ver mi carrera, pues me di cuenta que yo era parte del problema y no de la solución. Y en ese momento le hice una promesa a Dios, a mis padres, de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad hispana. Y por andar haciendo promesas me quedé sin trabajo 4 años. Porque todo lo que me prometían, todo lo que me ofrecían hacer, hablaba de lo que yo había prometido no volver a hacer. Claro. Entonces me la pasaba rechazando proyectos hasta que finalmente dije, voy a armar una productora de cine para yo tener el poder de controlar el mensaje. Y junto con Alejandro Monteverde y Leo Severino empezamos este sueño de producir películas que tengan el potencial no solamente de entretener a la audiencia, sino también de hacer una diferencia en nuestra sociedad. Bueno, usted hizo una película que dio mucho que hablar en el mundo, ¿no? Esa película, cuénteme el título de la película, así la gente sabe. Sonido de libertad, Sound of Freedom. O sea, tiene mucho que ver con la trata de chicos, así etcétera, etcétera. ¿Es cierto que Trump le puso dinero a esa película? No. ¿La produjo? No le puso dinero, tampoco la produjo, pero sí nos ayudó muchísimo, porque cuando la película... Yo me tardé 8 años en hacer esta película. Imagínate, 8 años de trabajo por 2 horas de tu tiempo. Una película que, más que una película, Sound of Freedom, Sonido de Libertad, ya es un movimiento global, con soluciones globales, que combate este problema global, claro, que es el tráfico de niños para explotación sexual. Después de que terminé la película hace 4 años, o sea, fueron 8 años de trabajo, pero la terminé hace 4 años, nadie la quería en Hollywood. Entonces todos me decían, los expertos, que no iba a funcionar, que no era buen negocio, que nadie iba a ver una película sobre el tráfico de niños. Y después de tocar puertas y puertas y cerrones de puertas, ante estas negativas tienes 2 caminos nada más: o te rindes, o cuando de salvar vidas se trata, no te rindes. Y escogimos el segundo camino. Finalmente llegó Angel Studios, una distribuidora muy chiquita en Estados Unidos, la más chiquita tal vez en ese entonces, ya no más.
Nos dieron la oportunidad de sacar la película el 4 de julio de este año. Y cuando el presidente Trump se enteró que la película estaba teniendo mucho éxito, después de haber sido bloqueada por 4 años, organizó una presentación privada con el objetivo, con el fin de ayudar a que más personas vieran la película. Y gracias a esa presentación, la película voló altísimo. Fue un trancazo, fue un hit. Claro, un antes y un después. ¿Por qué quiere ser presidente de México? Y si usted se hace llamar a sí mismo el león mexicano, copiando o imitando al león Milei. Bueno, a ver, yo no soy político de carrera, pero tampoco lo era Milei, pero no hace falta ser político para servir. Claro. Yo desde hace 20 y tantos años, como te mencioné hace un momento, hice un compromiso de servir, como decía Santa Teresa de Calcuta. Una vida que no es vivida para servir a los demás es una vida desperdiciada. Entonces siempre hay que servir de cualquier trinchera, de cualquier frente, de cualquier campo, pero siempre he combinado el arte con la política, valores al servicio de las naciones, desde hace 20 y tantos años. Amo a mi país y mi país no anda bien. México no anda bien. ¿López Obrador lo destruyó? Mira, no lo puede destruir del todo porque México es muy fuerte, pero sí lo ha lastimado muchísimo, muchísimo. Entonces, hay más pobreza, hay más inseguridad. Los padres de familia temen por la vida de sus hijos. En México celebramos el Día de Muertos una vez al año. Bueno, se celebra el Día de Muertos todos los días. Todos los días. Entonces llega un momento... la inseguridad del narcotráfico. Claro. La inseguridad, el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de niños para explotación sexual. Más de 57 niños desaparecen en México cada día. Cada 20 minutos uno más, luego otro, luego otro. En esa entrevista que empezó con los amigos Bolsonaros hace unos minutos, termina a las 10, en una hora, más de 3 niños desaparecieron mientras tú entrevistabas a Bolsonaro y ahora también. Entonces, 21,000 al año, 21,000 niños al año. Esas son las cifras oficiales que el gobierno nos da. Yo creo que son muchos más. Son niños que son destinados al mercado sexual, que son violados de 10 a 15 veces al día por muchos años, hasta que ya dejan de servir porque el cliente ya no los quiere, porque ya no son carne fresca. Ese es el vocabulario que estos perversos utilizan. Después, ¿qué pasa con estos niños? Muchos de ellos entran al segundo negocio, el mercado negro del... me duele incluso cuando hablo de estas cosas, porque no hay cosa más diabólica que lo que le hacen a estos niños. Los abren y los venden en partes, en el tráfico de órganos. Entonces, cuando tú escuchas estas cosas, yo me siento muy frustrado porque aunque la película Sonido de Libertad está teniendo mucho éxito y abre los ojos de las personas, no es suficiente. Da un paso muy importante, que es abrirle los ojos a las personas, crear conciencia, pero no es suficiente. Entonces imagínate lo que se puede lograr con 14 millones de dólares, que es lo que costó la película. Un movimiento global donde hemos firmado convenios con presidentes, incluso con el presidente electo, Milei. Firmamos un convenio donde hacemos un compromiso de erradicar cualquier tipo de trata infantil en Argentina. Muy bien. Bueno, ahora imagínate lo que se podría hacer siendo presidente, con el presupuesto, con la policía, con el ejército, con la tecnología. Imagínate, acabaríamos en México de una vez y por todas con este problema, con esta terrible realidad. Y por eso quiero ser presidente, por eso quiero servir a mi país, porque amo mi país, y es por eso que me registré el 7 de septiembre, tomé la decisión más importante de mi vida, cuando me registré como aspirante, como para ser candidato independiente para presidente de México. Necesito juntar 1 millón de firmas para ser candidato ya oficialmente. Tenemos hasta el 6 de enero. Bueno, vamos ya casi por 200,000. Tenemos hasta el 6 de enero. Y lo vamos a lograr, porque la gente está cansada. Lo que pasa es que hay un reto muy grande. Esas firmas se logran a través de una aplicación que es todo menos sencilla, muy complicada, porque los mismos de siempre no quieren que entremos a limpiar la mugre que estos han creado desde hace décadas, ¿no? Eduardo, por último, ¿qué es Javier Milei, según su saber y entender? Bueno, un referente. Por eso lo invitamos a México, a CIPAC, el año pasado. Él cerró nuestra conferencia de CIPAC. Y es una persona que, a ver, el que sea disruptivo, outsider, auténtico, que nadie sea dueño de él, que no pertenezca a esta mafia de corruptos bandidos siniestros que llevan violando a nuestros países por décadas, pues es un aire fresco. Motiva a otros que, como yo, también quiero hacer lo mismo, pero que nos dicen que es imposible y que no se puede, porque el sistema no te va a dejar entrar. Y como retadores del sistema, cuando ves
a un león como Milei romper las puertas del sistema, entrar y triunfar, ¿cómo no va a ser un referente? Te motiva, te inspira a decir, bueno, si se pudo en Argentina, ¿por qué no en México? Entonces, por eso nos juntamos, por eso estas alianzas conservadoras internacionales donde intercambiamos conocimiento, estrategias, son muy importantes porque es lo que hacen los otros. Y nosotros que queremos realmente dar la vida por nuestros países, muchas veces no nos juntamos. No hay reuniones estratégicas donde intercambiamos ideas, conocimientos. Entonces, por eso es muy importante el que estemos aquí, personas que, como el presidente Javier Milei, fueron outsiders, pero ya no lo son, porque ahora están ya adentro y ahora tienen que cumplir lo que prometieron, limpiar la mugre que está adentro. Y eso es lo que yo quiero hacer en mi país. Le agradezco infinitamente haber venido.